Buenos días, ¿cómo están, queridos amigos, amigas de Radio Pichincha? Siempre es un gusto saludarles, ya estamos iniciando, hoy un poquito más tarde, pero no importa, siempre contentos de poder acompañarles. Gracias a las 1,117 personas que ahora mismo están conectadas a través de nuestra transmisión Radio Pichincha Multimedia, gracias a quienes nos saludan, a quienes responden la pregunta del día de hoy. Es la siguiente: ¿actualmente le alcanza el dinero para cubrir la canasta básica de su hogar? Pues respóndanos, estas son las opciones: sí, sin dificultad; sí, pero con dificultad; no me alcanza. ¿Qué es lo que nos dicen de momento nuestros amigos y amigas? Sí, sin dificultad el 3%, sí, pero con dificultad el 21%, no me alcanza el 75% de quienes han votado, 2,792 personas. Gracias por respondernos, es importante poder conocer qué está pasando, cuáles son las opiniones que tienen nuestros amigos y amigas sobre la situación del país en este momento. Contarles, queridos amigos, amigas, quiénes son nuestros invitados para el día de hoy. Estaremos junto a Carolina Franco, periodista y activista por los derechos de los migrantes, cuestionando la situación de los ecuatorianos que han sido deportados a África y que han denunciado sus traslados forzosos y que piden volver al Ecuador. Por otra parte, también conversaremos sobre lo que pasa con nuestras infancias. Andrés Mideros, economista, nos hablará sobre esa crisis de violencia. Cada vez matan más a niños y adolescentes en el Ecuador y no estamos haciendo nada como país. Y por último estará Alexandre Lafebre, gerente de la empresa de Hábitat y Vivienda. Quito impulsa a Casa Somos, Quitopía, centros infantiles con una inversión importantísima. ¿Cuál es el impacto en la ciudad? Pues lo abordaremos en nuestro programa del día de hoy. Son las 9:15. También queremos recordarles que ya se viene la música tradicional ecuatoriana, que vive, sin duda, vive en nuestras experiencias, en nuestras familias, y hoy quiere escucharte a ti. Llega Canta Pichincha, el concurso para aficionados que celebra nuestras raíces, nuestra identidad y nuestras voces. Si llevas en el alma un pasillo, un yarabí o un albazo, este es tu momento. Inscríbete hasta el 3 de mayo a este número. Preste atención: 099-8-319-100. Canta Pichincha con el apoyo de Casa del Marqués. Les repito el número: 099-8-319-100. Las estrellas del país, queremos que estén aquí con nosotros en este proyecto Canta Pichincha. También queremos invitarles: este sábado 25, desde las 11 de la mañana, se realizará la 8ª edición de la Feria La Zapada, un espacio dedicado a la creación de comunidad a través del arte gráfico y artesanal. Nos pidieron desde el barrio que les compartamos esta invitación, una iniciativa que reúne a talentosas y talentosos artistas nacionales que encuentran aquí un lugar para compartir su trabajo, intercambiar saberes y fortalecer la escena cultural independiente. Si les interesa el arte, el diseño, la producción artesanal, esta es una gran oportunidad para conocer propuestas locales, apoyar el trabajo de creadores y creadoras. Así es que ya saben, la invitación está abierta para este sábado 25 desde las 11 de la mañana en la Feria La Zapada, que ahí está la invitación. Leonidas Plaza, Gutiérrez y Luis Cordero, 25 de abril, de 11 horas a 18 horas. Y bueno, nosotros vamos a seguir ya nuestro tema del día, lo habíamos anunciado, veremos cuál es la situación de los migrantes ecuatorianos. La política migratoria de Estados Unidos, violatoria de derechos humanos, suma un nuevo capítulo de controversia, y es que en abril de 2026, en este mes, tras acuerdos con países africanos como la República Democrática del Congo, pues migrantes latinoamericanos, entre ellos ecuatorianos, fueron deportados a territorios que no conocen, sin redes de apoyo y, según sus testimonios, sin consentimiento claro. Y ahí están 3 ecuatorianos que han permanecido en Kinshasa, luego de haber sido trasladados el 17 de abril. Denuncian ellos que el proceso fue involuntario, que enfrentan barreras idiomáticas, problemas de salud, restricciones de movilidad. Mientras tanto, pues sus familias en Ecuador viven con incertidumbre, ¿no? Y crecen las preguntas sobre la legalidad, la transparencia, las condiciones de estos acuerdos internacionales. Pero este escenario no es aislado, se suma a una realidad más amplia. Miles de migrantes ecuatorianos en ciudades como Nueva York viven también en soledad, con miedo a redadas
sin acceso pleno a salud y con redes de apoyo limitadas. Para entender qué está ocurriendo, ya queremos saludar ahora mismo con Carolina Franco. Ella es periodista y activista por los derechos de las personas migrantes. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué se sabe desde allá también sobre la situación de los migrantes que han sido pues deportados a este territorio africano? Hemos escuchado a algunos que han podido comunicarse y enviar videos y decir, nosotros no teníamos idea dónde estábamos siendo trasladados y pues todas las dificultades que están enfrentando. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, realmente la realidad que estamos viviendo acá de los migrantes ecuatorianos que están en proceso de deportación, es muy importante ser enfática que el gobierno de la administración de Donald Trump y la Corte Suprema ha establecido 3 grupos en donde ICE puede decidir el lugar de destino. Me gustaría iniciar con una información general para luego entrar en más detalles. Estos grupos son 3. Primero es de los migrantes que aceptan o que pasaron por un país, por ejemplo, México, Honduras. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice, ¿por qué usted no pide asilo en México y Honduras? Entonces a eso se le llama el tercer país. No están mandándolos a Ecuador, sino que están escogiendo o México o Honduras o Guatemala o la República Dominicana. Tenemos también el segundo grupo, que son las personas que pasaron la frontera, pero que no mostraron, no se vieron con un agente federal, lo que se llama en el mundo del coyoterismo, pasaste por el hueco. O sea, no hubo un oficial de inmigración que le tomó su pasaporte. Estas personas, ICE se reserva el derecho a dónde son enviados. Tenemos un tercer grupo que es las personas que están con una suspensión de expulsión y que dicen que no pueden regresar, en este caso en el Ecuador, porque sus vidas corren peligro. Entonces, el gobierno escoge un tercer país para que puedan ingresar. Entonces, en este caso es Uganda o la República del Congo o estos países que estamos viendo que son nuevos, incluso otros continentes. Entonces, esa es la situación un poco que está sucediendo desde febrero de 2026, es donde esta situación que ha sorprendido realmente a la comunidad ecuatoriana porque todos quieren regresar al país de destino, en este caso el Ecuador. Pero muchos ecuatorianos se enmarcan en el número 3. ¿Por qué? Porque cuando se aplica el asilo dice yo no puedo regresar porque una banda de los choneros me quiso matar, adjuntan certificados, ¿verdad? De familias que han sido procesadas, de familiares que lo han asesinado. Entonces, es ahí cuando el gobierno dice, ok, usted no puede venir al Ecuador o ir al Ecuador porque tiene miedo, ¿verdad? Por seguridad, ok, entonces ahí sí el gobierno le escogemos el país. O sea, no es como en la primera categoría que podemos apelar, si es Honduras, si es México, si es El Salvador. Si usted está en la tercera categoría, Estados Unidos le dice de una el país. Hay muchos ecuatorianos y muchas órdenes que van a salir de aquí a mañana, a la próxima semana, al próximo mes. Va a ser Uganda y Congo. Ahora, Carolina, ¿qué implicaciones legales tiene que migrantes ecuatorianos pues sean enviados a un tercer país, entre comillas, seguro? Porque bueno, ya han dicho, no entendemos el idioma, no tenemos redes de apoyo, no estamos seguros aquí, como en la República Democrática del Congo especialmente, pues se aseguran no haber dado además su consentimiento, porque aquí hay algo gravísimo y es que ellos no tenían ni siquiera conocimiento de a dónde estaban siendo trasladados. Bueno, lo que pasa es que el gobierno estadounidense, la Corte Suprema, el sistema judicial, y discúlpenme la expresión que voy a usar, pero así lo ven, no les importa si usted quiere o no, tiene que acatar. Ahora, hay algo muy alarmante, por ejemplo, Naciones Unidas en marzo del 2025 hizo un llamado a la República del Congo de un alto al fuego. Hay 28 millones de personas que sufren de hambre aguda, una inseguridad a los congoles, se llama, a los grupos armados, tremendo. Entonces imagínense un compatriota que digan, váyase al Congo. ¿Cómo las familias de esos compatriotas se van a sentir enviándolo a un país seguro? Eso es incorrecto, es un país inseguro. Estoy poniendo el caso del Congo, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, es un país altamente inseguro donde 28 millones de personas sufren de hambre aguda.
Ujú. Es gravísimo, la verdad, tener que ver lo que está ocurriendo en este momento, estos casos específicos que han cumplido estos procedimientos y ejecutado estas deportaciones, ¿no? Pero, ¿cómo evalúa ahí que el Ecuador no ha hecho mucho de momento, ¿no? ¿O qué es lo que el Ecuador debería hacer frente a lo que está haciendo? Bueno, en mis intervenciones anteriores he mencionado en varias ocasiones que a mí entender, los ecuatorianos radicados en el exterior no tenemos política migrante, no solamente en Estados Unidos y Canadá, tampoco en Europa, tampoco en América Latina. Vemos o veo, y creo que el público que nos escucha es fiel testigo, hay muchos acuerdos de inversiones, muchos viajes a Dubái, mucho lobby internacional. Y eso en la política internacional es parte de... Pero la realidad migrante es otra, no es el lobby, no es Dubái, no es las becas, es parte, pero tenemos una emergencia, líneas rojas en el tema migratorio, como esto que estamos tratando ahora. ¿Qué pasa con esos ecuatorianos? Porque ya fueron 3, pero van a venir más, que van a ir a Uganda, que van a ir al Congo, que van a ir a la República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿a dónde acuden? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, a los consulados. No sirve. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. Es lo que el gobierno estadounidense, es lo que la Corte Federal de Migración usted le dice, es lo que la gente de ICE le dice, usted tiene que hacer. Entonces, eso es como cuando el papá te abandona, ¿verdad? Hay un abandono, hay una aflicción, hay un dolor por dentro, porque se sienten desprotegidos y ni siquiera, es muy importante, ni siquiera tener un abogado, porque eso es lo que cuesta aquí, un abogado cuesta 10,000, 12,000, 8,000 dólares, que lo represente le puede salvar, porque lo que dice ICE es ley y lo pone en ese avión sin retorno, ni siquiera a su país, sino a un país inseguro, a otro continente. Y de ahí, ¿quién lo saca? Hemos visto los pronunciamientos de la Cancillería, dicen que se planificaron entrevistas para conocer la voluntad de los migrantes y gestionar un retorno voluntario asistido, ya que pues uno de ellos había pedido asilo en Estados Unidos y pues otros obviamente manifestaban este miedo a volver al Congo, ¿no? Y la situación que están pasando allá, ¿no? Están en un hotel y pues a la espera, ¿no? De saber qué es lo que va a ocurrir. Pero además ellos reportaron haber sido llevados esposados en unas condiciones inhumanas, con desconocimiento de su destino final. Esto podría constituir ahí trato inhumano y degradante según estándares internacionales de derechos humanos. Digamos, ya uno ve como que el derecho internacional no existiera porque simplemente se hace caso omiso, pero en teoría podríamos pensar que habría la posibilidad de que se pueda demandar por estos tratos o no. Bueno, realmente la ley de tratos inhumanos es una ley internacional, es una ley muy amplia. Yo creo que estas personas, si tienen la oportunidad, esperemos que sí, de en algún momento arribar al territorio ecuatoriano, creo que podrían hacer una demanda, claro que sí, pero ya deberían de estar en el territorio ecuatoriano. Una demanda al gobierno ecuatoriano y también al gobierno estadounidense. Hay procesos judiciales que no se han llevado acorde con la ley federal. Y hemos visto que algunas personas, especialmente en El Salvador y en la República Dominicana, han iniciado un juicio al gobierno estadounidense y lo han ganado. Así que a no bajar los brazos, yo sé que el proceso es extenso, es largo. Cuando una persona es apresada por ICE, tiene que estar aquí, especialmente acá en Nueva York, 3 semanas. Luego es trasladado a Delay, Texas, donde está la cárcel más amplia, la más grande, donde van las personas que van a ser deportadas. Ahí en Delay, Texas, es donde a veces están entre 3, 4, 5 meses. Hay mujeres embarazadas. Tenemos compatriotas ecuatorianas que ingresaron ahí un mes y van a dar a luz y siguen. Entonces, ¿por qué no las deportan? Hay que ver en qué categoría, porque eso es otro problema que tenemos muchos compatriotas que están ya en la cárcel, ya firmaron su orden de deportación, no sabemos en qué grupo están, pero no los envían. Entonces, eso es angustiante, saber que estás ahí, las condiciones de Delay, Texas
no son las mejores. Y bueno, además vemos que, como tú estás explicando, en este grupo de personas migrantes que han dado a conocer que acá en Ecuador tenían riesgo en contra de su vida, pero que aún así, estando ya en este territorio en África, digan, no importa, me voy a mi país para que me maten por último en mi país. Básicamente es eso, ¿no? Así de duro, y el Estado ecuatoriano, si es que estas personas regresan, debería protegerlas, debería establecer protecciones especiales, pero en nuestro país, aquí en territorio, estamos enfrentando incluso estos desplazamientos dentro del país, personas que vivían en la costa, que ya no pueden, que han buscado refugio en ciudades pequeñas. En Cuenca, por ejemplo, digamos, está lleno de habitantes ya de la costa ecuatoriana, de Machala, de Guayaquil, que están llegando como para poder resguardarse de lo que ellos identifican como escenarios peligrosos, ¿no? En paralelo, Carolina, ¿cómo se conecta esta política con la realidad de los migrantes ecuatorianos en ciudades como Nueva York, donde también están enfrentando solos muchas veces esa situación y ese temor de ser detenidos? Si enferman, no van a un hospital, si es que tienen dificultades, no las dicen porque temen, su temor más grande es esta gente del ICE. Bueno, realmente mi mensaje para ellos es a no temer. Si usted tiene una cita para migración, es un delito no ir. Pero hay otras alternativas que los abogados, también los notarios, también empresas como la de nosotros, la que nosotros tenemos, otras organizaciones también, que son fundaciones, tienen, es que usted puede presentar una moción para que su corte sea online. Usted en su casa, en su teléfono se conecta, puede suceder, usted está enfermo, no puede ir, tuvo un accidente, algo le pasó, presenta la moción para que usted tenga su corte online y así usted cumple con la ley, entonces el juez no le emite una orden de deportación. Hay maneras, sí, hay opciones para que usted no vaya. Muchas personas dicen, no, yo no fui, mire, una orden de deportación porque tengo miedo. Ok, presente una moción para que su corte sea virtual. Es una alternativa judicial que podemos encontrar. Y si usted cree que porque no tiene los 8,000 o 10,000 dólares, hay otros profesionales que no son abogados que pueden hacer ese tipo de procesos. Lo importante es que usted haga, que usted cumpla con la ley. Eso con lo que tiene que ver el tema judicial. Salud. Bueno, si usted se siente mal, tiene que ir a un hospital. Acá en los hospitales públicos la consulta cuesta $15. Si un tratamiento le salió en 6,000, 5,000, porque esos son los precios, usted va, se acerca, dice que no está trabajando, lleva una carta de alguien y puede pagar su consulta con 10 o $15. Pero la salud es primero, porque si no está bien de salud, no puede trabajar. Si no puede trabajar, no puede pagar la renta, la van a sacar, van a llamar a la policía. Es toda una cadena. Así que todo tiene solución. La salud, el tema judicial, no tenga miedo, asista a la corte online. Pide información, busque quién le puede ayudar, quién habla inglés, quién le puede llenar una moción. No necesita que sea un abogado. Eso se llama en la corte de migración PROCET, o sea, usted se representa por usted mismo. No es un delito. Muchas personas van a la ventanilla y dicen, yo soy un PROCET, yo no tengo abogado, pero estoy presentando esta moción porque no me puedo presentar en persona el día de la corte. Y ver que si el juez le acepta. ¿Ok? Así que seamos positivos, pero cumplamos con la ley para evitar esa orden de deportación, que es una orden de destrucción, de separación, pero sobre todo de peligrosidad. He visto fotografías, una fotografía que precisamente retrata esa separación de familias ecuatorianas, ganar un premio internacional, ¿no? Con esos rostros angustiados totalmente de estas familias que son separadas, madres de sus hijos, padres de sus esposas. Es decir, es una situación realmente muy dolorosa, muy compleja, la que se vive con relación a la migración. ¿Y ahí qué responsabilidades tienen, Carolina, para ir cerrando los organismos internacionales como la OIM en estos procesos? Pues también deben estar ahora mismo, también desde el ámbito internacional se debería enfrentar estas leyes que vulneran también los derechos. Bueno, yo creo que el tema internacional es un tema bastante amplio y una vez más yo invito a la comunidad a informarse, ¿verdad? A veces corremos los riesgos y porque no nos informamos, porque quizás no tenemos a la mano las herramientas de información, pero las leyes internacionales son muy claras y muchas veces con una carta, con una prueba,
podemos ganar procesos, inclusive que Naciones Unidas nos pueda recibir. O sea, es muy importante no creer que estamos sometidos, no creer que no tenemos los accesos necesarios. Eso es muy importante, inculcarle a la comunidad migrante que por ellos mismos, con 2 o 3 amigos ciudadanos que sepan de leyes, que sepan un poquito, no tiene que ser un abogado, pueden salir adelante. Eso es algo básico. ¿Por qué? Porque el miedo, el temor, la desinformación ha hecho que grandes injusticias y que este tipo de cosas pase, por ejemplo, con los 3 ecuatorianos, que no pudo haber pasado porque se pudo haber dado una apelación. Cuando un juez dicta un orden de deportación, usted puede apelar, tiene 30 días para apelar. Entonces hay que conseguir todos los documentos. ¿Por qué usted no puede ir al Congo? Y se presenta todo esto que mencioné en Naciones Unidas, pero tiene que presentarlo en documento. Entonces, ¿qué pasa? El juez va a decir, esta persona está informada. No puede ir al Congo. No puede ir. Ok, hemos decidido que su país va a ser el Ecuador o va a ser El Salvador. O sea, hay 30 días después de que se expide el orden de deportación de apelar. Así que apelemos, vamos y defendamos nuestros derechos. Muchísimas gracias, Carolina, un abrazo fuerte para ti. Y bueno, pues sí, hay que defender a nuestros hermanos migrantes y hay que seguir hablando de estos temas, ¿no? Aquí muy complacidos porque rompen récord en envío de remesas nuestros migrantes que están sosteniendo la precariedad de la vida aquí en el Ecuador de sus familiares, pero luego cuando se trata de defenderlos, pues lo que tenemos son reuniones del presidente Daniel Noboa con Kristi Noem, que es quien se ha encargado de llevar ese discurso antiinmigrante y agresivo en contra, lleno de amenazas en contra de las personas que migran por necesidad, no por placer, no solamente porque quieran mejorar su situación económica, sino porque realmente están viviendo riesgo contra sus vidas acá en nuestro país. Un abrazo fuerte, Carolina. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Son las 9:34. Bueno, esa foto realmente es tenaz, una fotografía que ganó el WordPress Photo 2026. Es esta foto, una imagen del desgarrador momento en el que una familia ecuatoriana es separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, capturada por el estadounidense Carol Gussie, que ganó pues precisamente el premio a la foto del año de la Fundación WordPress Photo. La fotógrafa estadounidense Carol Gussie, ganadora, expresó este jueves AF que es desgarrador ver agentes enmascarados en los juzgados y en las calles de Estados Unidos y observar cómo las familias se enfrentan a la desesperación y al miedo. Retrató cómo agentes enmascarados arrestan a un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto del año pasado. Las niñas simplemente se aferraban a su padre con tal desesperación que parecía que trataban de evitar que las arrancaran de su lado. Es imposible no sentir el dolor que atraviesa toda la escena, comentó desde su departamento en el barrio de Chelsea, en Manhattan, sobre la imagen ganadora. El jurado también destacó el impacto inmediato en la familia retratada. La esposa del detenido y sus 3 hijos de entre 3 y 15 años quedaron desconsolados tras la detención del único sustento del hogar. La fotografía tomada en el edificio federal Jacob Javits forma parte de un reportaje sobre detenciones de migrantes de tribunales de Nueva York. La fotógrafa y otros fotoperiodistas documentaron durante días estas detenciones en uno de los pocos espacios donde se permitió la presencia de la prensa. Se refleja la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen de buena fe con los procedimientos legales. También se destacó, ¿no? 9:36, es tiempo de una brevísima pausa. Ya viene Gaby Cruz también y tenemos otros temas para compartir en nuestro programa de hoy. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, al fin viernes. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Estamos ya aquí acompañándolos en este viernes con más información. Y sí, ya al fin viernes, en verdad ha sido una semana bastante compleja, movida. Nosotros aquí también con tantas noticias, pero bueno, nosotros también tenemos que informar, esa es nuestra misión. Así es, amigos, amigas. Gracias por sus mensajes, comentarios a través de Radio Pichincha Multimedia. Y está Madeleine, y bueno, nos escribe Leonardo Arcos también, María Yoli Navarro
Navarrete, un abrazo fuerte a todos quienes están en contacto esta mañana. Tenemos más noticias y duele decir que 15 de cada 100 habitantes en Ecuador no tiene acceso suficiente a comida mientras aumenta el costo de la canasta básica. Así es, esta canasta básica familiar pasó de $801 a $829 entre marzo de 2025 y marzo de 2026, es decir, un crecimiento anual del 3,5%. Esto afecta sin duda a muchas familias que ahora tienen menos recursos. Tenemos más información en el siguiente reporte. El número de personas que padece hambre en Ecuador ha llegado a una cifra alarmante. Los datos del Programa Mundial de Alimentos PMA de Naciones Unidas registran que más de 2,82 millones de personas tienen problemas para acceder a la comida en el país. Se trata del 15% de los 17,9 millones de habitantes que tiene el país, que vive con inseguridad alimentaria. Eso significa que cada 100 personas, 15 tienen hambre en Ecuador. Esos datos convierten a Ecuador en el tercer país de Latinoamérica con la mayor prevalencia de dificultades en el acceso a alimentos. En una situación más delicada, aún se encuentra Honduras, con el 17% de su población con problemas alimenticios, y Haití, con la peor cifra del mundo, el 53%. De hecho, un análisis técnico del economista Andrés Midero señala que el costo de la vida aumenta en Ecuador. Así, la canasta básica familiar pasó de $801 a $829 entre marzo de 2025 y marzo de 2026, es decir, un crecimiento anual de 3,5%, presionando las condiciones materiales de reproducción cotidiana de los hogares. El impacto es mayor en los hogares de menores ingresos, puntualizó. Este valor de la canasta básica cubre 75 productos esenciales para un hogar promedio de 4 miembros, con un salario básico unificado de $482, lo que genera una brecha significativa para cubrir gastos familiares. En base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, se observa que alrededor del 60% de los hogares no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, por lo que cada aumento en su costo implica una reducción efectiva del bienestar, concluye el análisis de Mideros. De acuerdo al mapa del hambre del PMA, que monitorea la situación de seguridad alimentaria de más de 90 países, la situación más complicada se concentra en países de África y Oriente Medio. Sudán del Sur es el país con la peor seguridad alimentaria del mundo, empatado con Haití con el 53%. A continuación se sitúan Yemen con el 52% y Sudán del Sur con el 41%. Según el organismo internacional, la organización humanitaria más grande del mundo, 318 millones de personas padecen hambre aguda en 68 países del mundo. Se trata del doble de la cifra registrada en 2019. Las principales causas son los conflictos armados, pues casi el 70% de las personas con inseguridad alimentaria viven en países afectados por conflictos. La crisis climática, que destruyen cosechas y medios de subsistencia. La economía, con un crecimiento mundial y unas tensiones económicas que afectan especialmente a los países de renta baja y media. Y los desplazamientos forzosos, pues quienes los padecen tienen un acceso limitado al empleo, a medios de subsistencia, alimentos y refugio. El mapa del hambre, que controla la situación en tiempo real, destaca que el impacto del conflicto iniciado hace casi 2 meses en Oriente Medio ha puesto a 45 millones en riesgo. Además, destaca como países en riesgo extremo a Nigeria, Sudán, Yemen, Sudán del Sur y Gaza. Todos ellos tienen poblaciones clasificadas en la fase 5 de la clasificación de catástrofe y hambruna, representando el nivel más grave de inseguridad alimentaria aguda, donde la inanición y la muerte son evidentes. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Tema del día. Y ahora les comentamos que en nuestro país la violencia no es solo una estadística, tiene nombres, tiene edades y territorios. Estas cifras muestran un incremento sostenido de homicidios contra niñas, niños y adolescentes desde el año 2019, con un pico alarmante en los últimos años, pero no todos enfrentan el mismo riesgo. La niñez afroecuatoriana parece desproporcionadamente afectada, evidenciando que la violencia también sigue estas líneas de desigualdad. Y estos mapas revelan cómo esta violencia se ha expandido
crecimiento territorialmente entre los años 2017 hasta el 2025, mientras que los datos confirman un deterioro en la capacidad del Estado para prevenir, proteger y garantizar la vida de las infancias. Casos como el de los 4 niños de las Malvinas, de Steven, de Josué, de Ismael y Nehemías, estos niños, recordemos, asesinados, y justamente en estos contextos que involucran también a la fuerza pública, cuestionan las responsabilidades estatales del uso de la fuerza y garantías de derechos humanos. Y hay otro dato que agrava aún más este escenario, y es que cada vez más adolescentes están siendo utilizados para portar armas. Es decir, no solo están muriendo, también están siendo incorporados en estas dinámicas de violencia. Y justamente para entender este fenómeno, ya conversamos con nuestro siguiente invitado en cabina. Él es Andrés Mideros, profesor investigador de Flaxo Ecuador, miembro del Observatorio de Pobreza, Desigualdad y Empleo. Andrés, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Warmis. Y bueno, hablábamos justamente de estas cifras, ¿no? De todo este escenario alarmante desde el 2019, se ha agudizado en estos últimos años, pero aquí también comprender en qué momento se rompe la tendencia, comienza este incremento sostenido, y hablamos de estos homicidios contra las infancias. Buenos días, Andrés. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas. Creo que es importante poner, para entender el contexto de lo que está pasando en el Ecuador, algunos elementos que están presentes. Porque el país va viviendo en términos de políticas públicas un proceso de retirada del Estado y de mayor austeridad fiscal desde el año 2019, con mucha fuerza. Y eso es un elemento central dentro de lo que está pasando en este momento. Luego tuvimos la pandemia en 2020 y luego tenemos el aumento de la violencia con el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, que se refleja en datos a partir del año 2021 y 2022 con más fuerza. Y esos tres elementos coexisten, ¿verdad? Los tres elementos están interrelacionados entre sí. Porque la pandemia generó un frenón generalizado de la economía, de la cual es importante decir, no nos hemos recuperado. Los indicadores sociales y económicos dan cuenta de que la situación del 2009 era mejor que la que tenemos incluso ya en 2025 y 2026. No ha habido una recuperación, hay un cambio de nivel en todos los indicadores, lo primero. Lo segundo es que no se da esa recuperación, en parte por la falta de políticas productivas y políticas públicas. La política productiva es inexistente. Los últimos 8 o 9 años el país no ha hablado de política productiva. Únicamente estamos centrados en temas fiscales, de deuda y de recorte de gastos, ¿verdad? Estamos ahí metidos en la discusión. Entonces no ha habido una capacidad del Estado para poder impulsar la producción, la inversión y el empleo. Mucho se dice de inversiones extranjeras, pero que no llegan, no han llegado, por más esfuerzos que han hecho desde la visión que han tenido los últimos 3 gobiernos, no han funcionado. Y luego tenemos todo el tema también de la inseguridad y del crimen organizado, donde nuevamente se relaciona con una ausencia de Estado y de políticas públicas. En medio de la austeridad fiscal ha sido absolutamente ineficiente e incapaz del Estado de generar políticas que protejan a la población. Y hemos pasado, y esto es lo grave, porque hemos pasado de un tema de protección de medios económicos de subsistencia a una desprotección ya de la vida, a la seguridad física con muchísima fuerza. Y vamos viendo un elemento que es crudo, en términos de que en esa ausencia de Estado, evidentemente quienes más padecen, quienes más la sufren, son quienes están peor, los y las más vulnerables. Y un dato que justamente es alarmante y que espero yo ya logre calar hondo en la conciencia de los y las ecuatorianas, es que quienes más lo están sufriendo son los niños, las niñas y los adolescentes, y no solo en que pasan hambre, como nos muestra el reportaje y los estudios del Programa Mundial de Alimentos, sino en que los están matando. Y luego, además de que están matando niños y niñas, también hay un elemento de un racismo estructural en nuestra sociedad todavía, de que quienes más lo sufren son niños y niñas de pueblos afroecuatorianos. Como el caso de los 4 niños de las Malvinas, que bien pudimos lastimosamente tener que presenciar en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las cifras exactamente? ¿De cuántos niños, niñas, adolescentes estamos hablando? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué pasó en el país para que esta violencia deje de estar relativamente contenida en cuanto a las infancias y empiece a expandirse también territorialmente y afectar y con esta desigualdad a territorios afroecuatorianos en nuestro país? Sí, mire, estamos hablando en términos de niños, niñas y adolescentes de una tasa por cada 100,000 niños y niñas en términos generales, que era de 0,6 en 2018,
Es decir, habían homicidios intencionales a niños, niñas y adolescentes 0,6 por cada 100,000 y creció hasta 8,4 en el 2025. Eso en términos generales. Cuando se desagrega la estadística a nivel de niños y niñas afroecuatorianos, esta tasa subió del 0,7, era un poquito más alta, pero muy similar al promedio. Ahora está en el 14,6. No, es que no me lo creo, o sea, es realmente muy fuerte este incremento y estamos hablando de la vida de niños, niñas y adolescentes. Es impresionante, es a 14,6 frente a una brecha, frente al promedio nacional de 8,4. Entonces hay dos problemas, porque hay que profundizar la crisis para entenderla. Un elemento de inseguridad que cae en los niños y en las niñas, y luego que cae además en determinados niños y niñas, en los empobrecidos, en los racializados. Y eso es gravísimo. Y ahí es donde falla el Estado. Luego hay un elemento que todavía no lo hemos hecho público con los datos que se publicaron recientemente, y es cuando vemos esa misma problemática en jóvenes. Porque muchas veces decimos que ahí es donde está el futuro, digamos, del país, las esperanzas y demás, pero mire, la tasa de homicidios en jóvenes de entre 18 y 29 años de edad pasó de 8,4, de 10 por cada 100,000 en 2018 a 90 en 2025. Y en jóvenes afroecuatorianos es de 135. Gravísimo. 135 jóvenes afroecuatorianos asesinados por cada 100,000, y eso solo en el año 2025. Entonces ahí hay un elemento que hay que hacer, y estos datos estos datos tienen un elemento de denuncia pública que es responsabilidad de la academia. Así es. No estamos controlando la seguridad, y eso está focalizado, y no es un tema únicamente de criminales y de bandas, es un tema de que están matando a los niños y a las niñas y que están matando a nuestros jóvenes. Y están haciéndolo mayoritariamente en cuerpos racializados, en afroecuatorianos. Así es. Y ahí hay una denuncia que el Estado tiene que dar cuentas, y las políticas públicas tienen que poder profundizar estos elementos para dar solución. Además es grave el tema de que son actores también estatales los que también están involucrados en estos casos, en desapariciones de niños, niñas, como el caso de los 4 niños de las Malvinas, pero no son los únicos. Hay otros casos también denunciados dentro de estos 43 desapariciones forzadas que ya incluso están en instancias internacionales. También están incluidos niños, niñas y adolescentes, al menos son 8 casos, y hablar con los familiares, porque hemos podido acercarnos a ellos, que fueron a una finca y luego no supieron nada más, que tuvieron noticias de que llegaron militares y luego desaparecieron. Es decir, o sea, hay que analizar esta situación de que el Estado, aparte de que no está haciendo nada para contener esta violencia que viene de grupos organizados, también está haciendo parte, y eso de verdad que debería interpelarnos. Es parte, y estas son las cifras ya de las estadísticas del Ministerio del Interior, datos abiertos, de hecho, de homicidios. Luego justamente están también todos los datos de desaparecidos, donde todavía no se sabe cuál es la situación de estas personas, que vemos unas tendencias muy similares, unos aumentos muy parecidos que justamente agravan el problema. Y creo que es importante señalarlos. Un tema es la contención, la prevención que se tiene que dar, y otro elemento es que efectivamente sí vemos varios casos en los que la misma fuerza pública es parte de este problema. Y eso es grave porque estamos hablando entonces de un Estado que ya no tiene la capacidad ni siquiera de proteger el derecho fundamental a la vida, entonces, mucho menos de los derechos sociales, económicos, ambientales, y el derecho a la vida no podemos protegerlo. Lo otro ya queda muy ambiguo también para poder darlo. ¿Qué es lo que vemos cuando cruzamos con los otros datos? Porque los problemas se relacionan. Así es. El gobierno había anunciado, y las estadísticas así lo muestran, que el indicador de pobreza tenía cierta tendencia a reducirse de 23 a 20 entre 2024 y 2025, pero cuando vemos un indicador un poquito más estructural, que es el que publicamos recientemente, que es el porcentaje de hogares que no cubren la canasta básica, eso está estancado en el 60%. Es decir, si realmente, porque los indicadores de pobreza a veces ven unos umbrales muy, muy bajitos para comparación internacional. Realmente lo que tenemos en el país es que el 60% de los hogares en el Ecuador no cubren la canasta básica. Está
están en situación de pobreza. La pobreza es del 60% en el país y no ha cambiado. Y aquí también preocupa mucho, ¿no?, esta alerta gravísima de que niños, niñas, adolescentes también están siendo cooptados por estas bandas criminales en ciertas zonas de nuestro territorio. Y aquí también conocer cómo incide esta precariedad laboral justamente en la exposición de niños, niñas, adolescentes en estos entornos violentos, en estas economías ilegales, Andrés. Justamente todo el reclutamiento forzado está ahí. Hay algunos estudios que se han hecho. Pude participar conjuntamente con Salomé Bacasel en un estudio recientemente para UNICEF, en el cual damos cuenta de los mecanismos de reclutamiento que se van dando y cómo es la situación económica en muchos casos los que lleva. Porque el reclutamiento siempre es forzado, eso hay que decir. Claro. Nunca hay una participación voluntaria de niños, niñas y adolescentes en organizaciones criminales. Pero la forma en la que hacen no es necesariamente de coerción y de obligarte, de ponerte una pistola en la cabeza, no, sino de decirte, mira, yo te ayudo a llevar el pan a la casa. Mira, yo te ayudo con los pañales para los niños y las niñas. Mira, yo te protejo de esta manera. Y en un lugar donde no hay Estado, evidentemente esos elementos van generando este tipo de relaciones y van haciendo que haya mayor participación. Y ahí nos estamos jugando ya no solo el presente, sino el futuro realmente del país. Porque la opción de vida que realmente tiene un niño, un adolescente, un joven que está en un territorio empobrecido, precarizado, en una sociedad racista y machista además, es vincularse. Claro. Y luego vemos en las escuelas ya el ingreso de armas, ¿no? Hemos visto casos recientes donde ha habido agresiones que involucran armas de fuego. Y esto tiene esta respuesta en todo lo que está mencionando Andrés. ¿Qué provincias, cantones están concentrando las más altas tasas de homicidios de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo ha ido cambiando el mapa a lo largo de estos años, ¿no? ¿Cuáles son los patrones que se están repitiendo además en estos territorios? Es mucho Esmeraldas, Guayas, Manabí, los ríos son sobre todo quienes concentran. Y cuando bajamos de parroquia, de provincia a cantón y a parroquia, efectivamente vemos de nuevo esa correlación en términos de que son territorios que tienen unas características particulares. Mayor pobreza, pero también mayor presencia de pueblos afroecuatorianos, lamentablemente, porque hay esa doble realidad de la desigualdad estructural. Y también son cantones, a nivel de cantón, lo que hemos visto es que son cantones con unas economías intermedias. ¿En qué sentido? No son cantones netamente rurales donde todo el mundo está en situación de pobreza monetaria. Tampoco son los cantones con industria y con actividad económica mucho más amplia. Son cantones intermedios que son los más convenientes para la economía ilícita. Porque es altísima informalidad, es otro dato que tenemos, cerca del 70% del trabajo en el Ecuador en este momento es informal, es una realidad también que se profundizó post pandemia, que se profundiza también por la austeridad fiscal y que es conveniente para la economía ilícita. Porque en la informalidad es en donde logro lavar el dinero y en donde ya sabemos que la economía ecuatoriana lamentablemente depende en gran medida en este momento del flujo de economía ilícita, está circulando, está licuado en el sistema financiero, está licuado en las actividades profesionales que se hacen y se licúa muy fácilmente cuando tenemos mayor informalidad económica. Entonces, esos cantones que sí tienen actividad económica para poder mover dinero, pero que son altamente informales, es en donde vemos que justamente se concentra y vemos estas tasas que van creciendo fuertemente. Y cuando justamente hablamos de todos estos temas que evidencian esta crisis multifactorial que sin duda afecta principalmente a las infancias, vemos este deterioro de la capacidad del Estado ecuatoriano. Y aquí, Andrés, consultarte qué instituciones le están fallando concretamente a la ciudadanía y específicamente en estos casos, ¿no? En prevenir que niños, niñas, adolescentes sean cooptados por estas bandas criminales, en prevenir más muertes. Mira, más que señalar una institución o al responsable de esa institución, yo creo que es un tema estructural de Estado y creo que hay que abordarlo desde ahí. Además, hay que abordarlo como un tema estructural de Estado y una ausencia de políticas públicas que tienen que existir. El país tiene que poder salir de estos tres elementos que agravan nuestra crisis, porque problemas estructurales los tenemos, son otros, son la baja productividad, son la muy alta desigualdad. Eso está ahí y ha estado ahí desde 1830 o antes, ¿verdad? Ahora todo esto se agrava por austeridad fiscal retirada del Estado, se agrava por la pandemia
que en ausencia de política productiva no tuvimos recuperación, se agrava además por el crimen organizado, que no hemos podido darle una respuesta, más allá de tratar de hacer un tema muy bélico de alguna forma del conflicto, en lugar de atacar sus causas estructurales y de controlar los flujos de dinero ilícito, porque es ahí donde se debe actuar, ¿verdad? Entonces, es integral el problema que tiene el país y requiere un cambio de modelo de Estado, requiere un cambio de modelo de políticas públicas. Necesitamos una visión en donde se entienda que el Estado tiene un rol y tiene una prioridad de acción. No puede retirarse. Tampoco puede centralizarlo todo, porque necesitamos gobiernos locales también haciendo lo suyo. Y si esta tendencia se mantiene, ¿qué escenarios podríamos estar enfrentando en términos de desigualdad, de cohesión social, del futuro de las nuevas generaciones? Creo que también es importante decirlo, porque cuando vemos que son territorios que de todos modos parecen alejados a nuestras realidades, parecería que no son nuestros hijos, no son nuestros niños. Y esto también debería hacernos cuestionarnos sobre cómo estamos tratando y el valor que le estamos dando a la vida de los hijos que no son nuestros, ¿no? Sí, nos afecta, porque está afectando a toda la sociedad. La tendencia en la que vamos, lamentablemente, es de mayores desigualdades. Lo estamos viendo con mucha fuerza. La pobreza en las zonas rurales o en pueblos y nacionalidades indígenas es de las más graves en términos materiales y está estancada. Las privaciones en pueblos afroecuatorianos las estamos viendo en el derecho a la vida directamente y en las oportunidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre todo. Cuando vemos también por género en las mujeres, estamos dándole una carga extra de cuidados más allá de la que ya tenía, porque cuando el Estado se retira, el hogar tiene que cuidar y lamentablemente todavía dentro del hogar quien más cuida son las mujeres. Vemos en el mercado laboral menor participación en horas de mujeres. A veces el indicador nos engaña y nos dice, no cae la tasa de participación laboral, ¿verdad? Pero sí cae el número de horas promedio. Entonces sigue trabajando la mujer, pero menos horas, porque tiene que dedicarse más a cuidar. Y vamos profundizando la crisis y los costos justamente ahí. La tendencia sin cambios estructurales de políticas públicas, que son importantes en este momento, es de mayores desigualdades. Hacia allá estamos yendo desde el año 2019 con estos 3 factores que señalaba. Y creo que aquí el mensaje que estos análisis, que son varios, y estos datos que estamos procesando, es importante señalarlo, es que en este momento al menos un acuerdo nacional tiene que ser: protejamos la vida de los niños, de las niñas, en igualdad de condiciones. Así es. Es un acuerdo mínimo que espero podamos establecer. Y Andrés, también que decirle a la sociedad, ¿no? Porque sin duda también estamos fallándole como sociedad a las infancias, tal vez con alternativas también que nosotros podamos tener, comunitarias, educativas, laborales, justamente para evitar que esta crisis se agudice. Y además lo hemos visto, con Sofi también hemos comentado, como por ejemplo en el caso de los 4 niños de las Malvinas, hubo y se evidenció estos casos de racismo, de discriminación que viene desde la misma sociedad. Entonces, ¿qué decirle a ella, a nosotros mismos y poder revertir de alguna manera esta crisis? Sí, creo que el caso de los 4 niños, además que nos golpeó a todos y a todas, estoy seguro, a nivel nacional, es importante señalar que no es un caso aislado, es un patrón de casos que están sucediendo. Ese fue más público, lo conocimos más, nos dolió tal vez más porque nos enteramos con más crudeza de lo que pasó, pero no es el único caso. Es un caso dentro de un patrón estructural de violencia, de discriminación que se está dando, del cual el Estado no logra proteger, el Estado también es parte. Cierto es que hay muchos mecanismos comunitarios que se van tratando de activar, pero son insuficientes. En estos estudios de los cuales hemos podido participar, justamente se da cuenta de que si lo dejamos todo en la comunidad tiene que dialogar con alguien para poder proteger la vida. ¿Y con quién va a dialogar si el territorio lo controlan las bandas criminales? Le toca dialogar con las bandas criminales y le toca pactar con las bandas criminales determinados niveles para proteger la vida de sus hijos. Entonces, sí, las realidades comunitarias hay que activarlas, pero si no hay Estado, y ahí es donde gana el crimen organizado, cuando el Estado se retira y toma el control del territorio y obliga al hogar a dialogar con la banda criminal en lugar de dialogar y exigirle al Estado la protección que debe darle.
Y ese es el cambio de Estado y de políticas que necesitamos urgentemente. Si no, las tendencias están claras. Más muertes, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de los más empobrecidos y vulnerables. Y está clarísimo también que lo que se está haciendo no funciona, porque si revisamos todos estos estados de excepción, lo que nos dicen las cifras es que están matando antes de la hora que empieza el estado de excepción, es decir, las muertes continúan ahí, están asesinando también a los niños, niñas y adolescentes un poquito antes de que empiece el toque de queda, ¿no? Y esto es gravísimo, no está funcionando ese estado de militarización mientras no se tome en cuenta al ser humano en el centro de las políticas públicas. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Muchísimas gracias. Andrés Mideros, profesor investigador de Flaxo Ecuador, miembro del Observatorio de Pobreza, Desigualdad y Empleo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Seguimos con más de las Guarmis. El IES está destinando más de 2.5 millones de dólares a publicidad mientras existe una crisis en los hospitales. Este proceso se realiza por contratación directa bajo régimen especial en medio de todas las denuncias por falta de medicinas, deudas con prestadores externos, el colapso de toda la atención médica. Tenemos más información en la siguiente nota. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social inició un proceso para contratar servicios de pautaje en medios tradicionales y digitales, por un monto que supera los 2,5 millones de dólares, bajo la figura de régimen especial y contratación directa. De acuerdo con la información del proceso de contratación, el servicio de pautaje tiene como finalidad difundir y posicionar la gestión institucional del IES a nivel nacional, mediante campañas en medios tradicionales y plataformas digitales. La contratación contempla la planificación, ejecución y monitoreo de estas estrategias comunicacionales durante un plazo de 365 días. Es decir, un año completo, con el objetivo de ampliar el alcance de los mensajes institucionales y mejorar la percepción pública de la entidad. El proceso se encuentra en la fase de audiencia de preguntas y aclaraciones. El 27 de abril de 2026 está previsto como fecha límite para la presentación de propuestas y ese mismo día se realizará la apertura de ofertas. La adjudicación del contrato está prevista para el 6 de mayo de 2026. Tomado de la página web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Valentina Barrero. Y les contamos que el municipio de Quito, a través de la empresa pública metropolitana de Hábitat y Vivienda, avanza en la ejecución de infraestructura social en distintos puntos de la capital. Proyectos como Casa Somos La Bota, la construcción de Casa Somos Colinas del Norte, el desarrollo urbanístico Quitopía Layé y también centros infantiles como Quito Guaguas en Atucucho forman parte de toda esta apuesta institucional para fortalecer la participación comunitaria, el acceso a los servicios y desarrollo local. Estas intervenciones también implican inversiones, planificación urbana, la promesa también de impacto directo en miles de personas. Sin embargo, también abren preguntas clave sobre el alcance, la sostenibilidad, los criterios de priorización y la relación también con los problemas estructurales como el acceso a vivienda digna en la capital. Y para entender también todos estos temas, cómo se están ejecutando las obras, los objetivos concretos, ya nos acompaña nuestro siguiente invitado en cabina. Él es Alexander Lafebre, gerente de la empresa pública metropolitana de Hábitat y Vivienda. Alex, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Guarmis. Y bueno, desde la Secretaría, desde el municipio de Quito, queremos primero conocer cuál es esta visión integral detrás de todos estos proyectos de infraestructura social, cómo se articulan también con todo el plan de desarrollo de Quito. Muy buenos días. Gracias, Gaby. Buenos días, Sofi. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Sí, es correcto lo que dices. Esta inversión de obra social lo que intenta es fomentar realmente, en el caso de Casa Somos, de Quito Guaguas, el tejido social. Sí, un poco escuchaba antes esa despreocupación en la entrevista anterior de qué hace el Estado para poder ayudar a precautelar que los jóvenes y los niños estén o pase lo que está pasando. Estas infraestructuras, estos centros de desarrollo infantil para los niños de 0 a 3 años, que es la edad más importante donde se deben ser acogidos para que tengan y estén encaminados desde esa edad, psicológicamente hablando, en su desarrollo. O las Casas Somos, que brindan espacios de talleres para que se pueda ayudar a la productividad de las personas. Es decir, esta infraestructura que nosotros estamos fomentando a través del municipio, que a la final la empresa se ha convertido en una herramienta de las demás secretarías para poder gestionar estos proyectos de la manera adecuada.
A la final la empresa tiene la capacidad de poder gestionar proyectos de manera específica, tanto en Casa Somos como en los Quito Guaguas, a partir de unos estudios específicos, que es lo que normalmente se debería hacer. Entonces un poco la empresa se está volviendo en este lapso de tiempo en un brazo ejecutor para esta infraestructura social. Tenemos la Casa Somos de la Bota ya entregada y otras obras que también pues se han ejecutado. ¿Qué indicadores utilizarán para medir también su impacto en la comunidad durante este año? ¿Qué elementos tiene, por ejemplo, esta Casa Somos de la Bota que permita que la comunidad vaya, que realmente la sienta suya, que la use? Bueno, realmente los indicadores son increíbles. Hemos entregado en meses anteriores la Casa Somos Nueva Aurora y Casa Somos Balbina. Hace una semana entregamos la Bota y tener esa acogida es un dato increíble. En Casa Somos Nueva Aurora, que era la Casa Somos que funcionaba en un contenedor o en contenedores, a la final un contenedor tiene una dimensión de entre 6 o 12 metros de longitud y 2 metros de ancho, que es prácticamente una cárcel. Eso. No muy digno. Para nada. Y obviamente mensualmente había unos 200 personas que asistían a los talleres. Apenas se abrió, se multiplicó por 10, 2,000 personas en los talleres en un mes, y eso se va multiplicando. Lo mismo vemos que pasa en la Bota, es decir, la gente acude de una manera increíble porque sabe que el servicio que estamos brindando ahí, el poder tener un espacio donde capacitarse para poder después llevar eso a realmente convertirse en un negocio, porque es lo que sucede normalmente. Estas personas o nuestros vecinos que acuden a estos talleres después tienen esa facilidad de ponerse un negocio entre ellos, entre algunos solos, y eso es algo que se ve automáticamente. Es decir, el efecto de la construcción de estos proyectos diseñados expresamente para estos talleres está cumpliendo con su función. Se ve automáticamente que cumplen con su función, y eso es lo que nos hace ver. Al final de cuentas, nosotros como brazo ejecutor, si bien no hacemos la medición, sí nos damos cuenta de cómo es el efecto a través de las reuniones y de los trabajos que tenemos con la Secretaría de Territorio, que es con quien estamos trabajando estos proyectos, o con Patronato en el caso de los centros de desarrollo infantil. Y Alex, si nos puedes también comentar acerca del proyecto Quitopía Layé, cómo avanza también este proyecto y cuál va a ser su aporte a la ciudadanía. A ver, Quitopía empezó en noviembre del año anterior. Es un proyecto que ya está ejecutándose en su parte de infraestructura, en sus 3/4 partes. Estamos cerrando ya los edificios. En este proyecto básicamente hay 4 volúmenes grandes de construcción, que son la crujía, la antigua crujía que conocíamos como la estación del metro. Se está construyendo un centro de cuidados, una cancha cubierta de multiusos y el teatro, que es la construcción un poco más compleja. Los 4 bloques están llegando a su etapa de finalización de estructura y de cierre. A partir de eso y empezamos con lo que son acabados interiores, y posterior a eso es el equipamiento del teatro como tal. Sí hay que considerar que el teatro, como es una infraestructura específica, y además que es un teatro que va a funcionar también como cine, con toda la tecnología actual, a partir de que está listo y vestido adentro, realmente empezamos las ingenierías de lo que significa el teatro y la proyección del cine. Eso se va a demorar un poco más de tiempo porque es la manera como se trabajan infraestructuras de ese tipo. Pero se va construyendo, ¿no? Comunidad también, porque luego la proyección que uno tiene es ver esos teatros llenos, ¿no? Que los espectáculos, así como están en otros sectores concentrados, en otros sectores de la capital, no sé, en el centro histórico, hay teatros también, no sé, por la Avenida América, pero que sea ya en la Y, que puedas ver este espectáculo de talla internacional, se va a presentar ahí también, pues suena como una propuesta muy importante. Y precisamente ahí, ¿qué mecanismos de participación ciudadana se han implementado? Las comunidades han incidido en el diseño y también, pues obviamente estarán involucradas en el uso de estos espacios. Sí, desde luego. Antes de haber iniciado nosotros con el proyecto de Quitopía, la estación se le dio un mantenimiento
mantenimiento a las infraestructuras para que la población vaya utilizando y apropiándose del espacio. Eso también dio un enfoque o una visión para lo cual nos ayudó realmente a determinar cierto tipo de espacios. Es decir, Quitopía no es solamente Quitopía como tal. Esta es una unidad de actuación urbanística que lo que hace es recuperar esta zona, esta centralidad que estaba un poco abandonada, sino bien abandonada. Lo que le ayuda a la empresa como tal a realizar a futuro un desarrollo inmobiliario en los predios aledaños. A partir de este desarrollo, la empresa también está a la par construyendo un parque atrás, un parque lineal que va a unir dos de las vías que rodean la Quitopía, que es la Río Cofanes y la Juan de Azcaray. Ahí estamos ya construyendo también un parque y estamos también interviniendo en todo el soterramiento perimetral en 3 unidades de actuaciones, la Plaza de Toros, Motranza y Quitopía, que es nuestra. Sí nos ayudó mucho el contacto con la población. Tenemos actualmente contacto con los sectores cercanos, pero no solo con ellos. La Quitopía realmente es una infraestructura que va a servir a toda la ciudad. Como tú bien decías, es un teatro en la parte norte de la ciudad que no existía y ahora va a brindar ese servicio de cultura que antes no había en el sector, más todos los talleres de fabricación que son un poco la misma metodología de las casas Somos, ¿no? Espacios para talleres de robótica, talleres de computación, talleres de fabricación. Ahí hay un Fab Lab que no tiene en el país, no hay un Fab Lab público como el que estamos poniendo ahora con toda la tecnología. Entonces, seguro este va a ser un espacio donde la comunidad va a acercarse a recibir estos servicios que son únicos ahorita en la ciudad. Y bueno, también háblanos un poco de cómo sigue el proyecto Quito Guaguas, tan importante, tan emblemático también de la capital. Obviamente es este espacio de seguridad, de accesibilidad para las mujeres y sus hijos e hijas, los cuidados que también reciben. ¿Cómo coordinan a través de la Secretaría con las diferentes entidades de salud, de educación justamente del municipio? A ver, Quito Guaguas de Atucucho, que sería el cuarto Quito Guaguas de administración directa del municipio. Entregamos rehabilitaciones de espacios para que puedan funcionar 3 Quito Guaguas del Tejar, Carapungo y Guamaní. En Atucucho es la primera infraestructura desde cero como centro de desarrollo infantil y está planificada con toda la arquitectura necesaria para atender a niños de entre 0 y 3 años, igual para sus maestras que están con los niños. Seguro es una infraestructura espectacular, la vamos a ver ya lista a mediados de junio, a fines de junio va a estar lista. Entendería que a partir de que nosotros entregamos infraestructura, empezamos el equipamiento, nos demoramos 15, 20 días, podrá ser inaugurada en el mes de julio. El diseño es diferente, ¿no? Cuando se lo hace específicamente para un centro de desarrollo infantil. Totalmente. Lo que vemos muchos son casas adaptadas, que tienen gradas, que pueden ser peligrosas y demás, pero es que yo recuerdo, soy mamá de 2, el uno ya tiene 22, pero recuerdo cuando, va a cumplir 22, cuando le puse en la guardería, recuerdo que la persona que se puso esa guardería había venido de Estados Unidos y la habían diseñado con todo tal como debería ser para un centro de desarrollo infantil, que es totalmente diferente a adaptar una casa, ¿no? Sí, realmente lo que dices es cierto. Yo tengo uno de 28, yo también hubiera querido que cuando sea niño tenga un espacio como este que no había. Decir que el tiempo a uno le da la posibilidad de poder hacer obras como estas que sirven con mucha dignidad a quienes más necesitan. Efectivamente, el proyecto está diseñado para estos niños, para el desarrollo de los niños, tomando consideraciones de toda la normativa universal en arquitectura para centros de desarrollo infantil, que realmente tienen una guía expresa para poder ser construidos. Tal vez la palabra no es decorados, pero sí intervenidos de manera que la percepción de los niños a esa edad sea la adecuada para fomentar el aprendizaje que necesitan a esa edad. Es decir, todos los colores, los materiales, los pisos, la iluminación, la temperatura de estos espacios, a pesar de que estamos en Atucucho, que es un barrio que está alto, que es frío, todo está pensado para tener un espacio climatizado de forma natural y ambientado de manera adecuada para que los niños realmente tengan una adecuación, un desarrollo adecuado. Es el impacto hacia un tiempo futuro, pero ahora mismo hay empleos generándose. No sé si tenemos como esa estadística de cuántos empleos se están generando en estas obras, qué porcentaje corresponde también a mano de obra local.
A ver, si hablamos de la mano de obra que nosotros estamos empujando a través de las obras que estamos ejecutando, te voy a dar más bien un dato para llegar a ese. Nosotros actualmente en la empresa hemos ejecutado ya entre intervenciones, adecuaciones, mejoramientos y obra nueva, 45,000 más o menos metros cuadrados. Estamos ejecutando 36,000 metros cuadrados igual en readecuaciones, en mantenimiento y en obra nueva. Y tenemos en el portal ya por adjudicarse otros 34,000 metros cuadrados de intervenciones. Más o menos estamos llegando a 116,000 metros cuadrados de intervenciones en estos próximos meses. Eso genera una cantidad de mano de obra en la parte constructiva, que es lo que nos compete a nosotros como empresa pública, súper grande. Tal vez no tengo el dato exacto, pero seguro podríamos estar llegando a unos 800 a 1,000 empleados cerca o cercanos, porque cuando uno hace obra como la Quitopía, por ejemplo, te das cuenta que alrededor empieza a movilizarse también la parte económica. Hay movimiento en la parte económica. Entonces, proyectos grandes como Quitopía o como casas, en los proyectos tratamos de incentivar para que los contratistas también consideren gente cercana de donde se hacen las obras, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Alexander Lafebre, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda. Y bueno, nosotros también queremos dejarles noticias muy importantes desde la provincia, y es que la Prefectura de Pichincha brindará atención de salud gratuita el último viernes de cada mes, y ya arranca desde este viernes 24 de abril en la Plaza de la República. Se ofrecen servicios gratuitos de traumatología, pediatría, medicina general, ginecobstetricia, odontología y optometría, y bueno, también otros servicios ustedes pueden acudir, y nuestra compañera Diana Dávila está en el punto y nos cuenta más detalles. Un saludo cordial a nuestros amigos oyentes que están en la señal de Radio Pichincha. A partir de las 8 de la mañana de este día viernes estará aquí en la Plaza de la República la Feria de Salud de Pichincha Humana, donde ustedes, como pueden ver, pues ya hay gente esperando por sus turnos para obtener atención en especialidades como optometría, traumatología, pediatría, medicina general y así también como odontología. Vamos a tratar de hablar con algunas de las personas, pues es importante este tipo de ferias que se dan, puesto que, por ejemplo, es difícil conseguir un turno en el sistema público, y es por ello que llegan hasta acá las personas para poder acceder a una atención especializada. ¿Cómo está? Muy buenos días, disculpe, estamos en vivo para Radio Pichincha. Coméntenos, por favor, usted desde dónde viene y qué atención viene a hacerse. Medicina general, odontología o lo que me puedan ayudar, porque me informaron que es una excelente atención. Entonces, ustedes estaban en Carapungo, pero había mucha gente y entonces tuve que madrugar para venir acá. Además que el servicio es totalmente gratuito, ¿no? ¿Qué tan difícil se le ha hecho, por ejemplo, tomar un turno de este tipo para hospitales públicos, por ejemplo? Es muy difícil. Bueno, yo no soy afiliado, pero las personas que son afiliadas dicen que asignan como 3, 4 meses turnos para hacerse atención. Entonces aquí es rápido y es importante para uno la salud tener al día y estar tranquilo. Muchísimas gracias. Vamos a tratar acá también de conversar con otra de las personas que va a acceder a este servicio de salud. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿desde dónde viene para hacerse atender acá? Desde acá arriba nomás de Rondel de Miraflores. ¿Qué tan importante es para usted este tipo de servicio? No, muy buena, la verdad, porque hay gente que no tiene accesibilidad para la medicina, ¿no? Entonces esto nos ayuda a hacernos un chequeo general y muchas cosas más. Además que tiene también atención especializada, ¿no? Claro, con doctores certificados y todo. Muchísimas gracias. Esto es lo que, como ustedes pueden ver, pues ya hay personas que han estado esperando desde tempranas horas de la mañana por un turno. Aquí pues toman los signos vitales y les recomiendan cuál especialidad es la que debe tomar para que puedan hacerse atender con cualquiera de los especialistas que van a estar aquí hasta las 4 de la tarde inicialmente, pero por lo general siempre se quedan un poco más de tiempo, esto porque
atienden hasta el último turno que se entrega. Más o menos a las 9 de la mañana, 9:30, esto está totalmente repleto, así que aproveche. Si está cerca de la Plaza de la República, venga para acá. Hay un espacio también para niños, para que de esta manera, mientras usted se atiende, pues puedan ellos estar jugando o pintando en un pequeño espacio, para que no esté preocupada y pueda hacerse atender como es debido con cualquiera de estas especialidades. Esto es lo que les podemos informar, compañeras, desde la Plaza de la República. Continuamos con ustedes. Muchísimas gracias, Dianita. Y bueno, sí hay que aprovechar esos servicios acá en la Plaza de la República. Y recuerden todos los servicios nuevamente: traumatología, pediatría, medicina general, ginecobstetricia, odontología y optometría. Además, radiografías, ecografía hepática y pruebas de VIH, glucosa capilar. Nuestra compañera Diana Dávila ya nos contaba pues cómo está funcionando y cómo la gente también está ahí atendiéndose. El último viernes de cada mes van a tener fija esta feria de salud en los bajos de la prefectura de Pichincha. Nosotros con esto nos despedimos. Vamos, pero ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, el Quique Show con las Warmis. Hasta el lunes. Abrazo.